Hola, soy Inés Quintero, yo soy historiadora. Yo soy Jesús Piñero y soy historiador. Pues bueno, aquí estamos para compartir con ustedes contenidos en un podcast que lleva por nombre Las Sufragistas. Así es, vamos a estar haciendo una recapitulación sobre la historia del movimiento sufragista en Venezuela a lo largo del siglo XX, empezando, haciendo un contexto global. Claro, porque una de las cosas que generalmente no tenemos presentes cuando pensamos en los derechos políticos de las mujeres es que durante muchísimo tiempo no se pensaba ni remotamente que las mujeres pudiesen tener actuación política, es decir, que tuviesen calidad y condición de ciudadanas. Ni los señores de la independencia, ni en el siglo XIX y todavía avanzado el siglo XX, simple y llanamente se consideraba que las señoras, mujeres, doncellas, debían estar en sus casas quietecitas porque calladitas se ven más bonitas. Pero eso, por supuesto, empezó a cambiar producto, por supuesto, de los procesos históricos que se dieron en otras partes y también como consecuencia de la movilización y lo que representó el movimiento de las mujeres en Venezuela. Dentro de esta historia yo quiero señalar dos cosas fundamentalmente. Una, la idea generalizada que había en Venezuela que las mujeres no tenían derechos políticos. Y segundo, el problema que representaba en Venezuela durante la primera parte del siglo XX de la existencia de una dictadura que no solamente pensaba que no había derechos para las mujeres, sino para nadie. Pero bueno, creo que también hay unos precedentes de otras partes que valdría la pena considerar. Sí, yo creo que un precedente importante es la Convención de Seneca Falls en Nueva York en 1848, cuando las mujeres norteamericanas, estadounidenses, se reúnen para exigir derechos, para discutir sobre las restricciones que las leyes estadounidenses le prohibían, porque recordemos que solamente quienes eran ciudadanos, hombres blancos mayores de 21 años que supieran leer y escribir y propietarios. Es decir, no era el concepto de hombre libre no era el que conocemos hoy en día. Aparte de ese hecho, también hubo la esposa de John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, había dejado en su testamento, la preocupación que le embargaba, cuál era la realidad y cuál era el estatus de la mujer estadounidense ante las instituciones. Entonces los estadounidenses siempre ven como a Abigail Adams como una de las primeras pioneras en estos movimientos. Y luego, por supuesto, esto en Estados Unidos, pero en el mundo tuvo repercusión y en Europa también. Vemos el caso, por ejemplo, de las sufragistas inglesas que empiezan a agarrar fuerza y ya a principios del siglo XX alcanzan el derecho al voto. Claro, este es un proceso que ha sido calificado y catalogado en todo lo que ha sido la historia del movimiento de las mujeres como la primera ola del feminismo, a donde la lucha por el derecho al voto fue un eje central de lo que representaban las demandas de las mujeres. Jesús mencionaba el movimiento de las mujeres inglesas, que por supuesto yo creo que muchos de ustedes, y si no la han visto deberían verla, la película de las sufragistas, a donde están estas luchas, porque ¿qué ocurría? Que era una demanda llevada adelante por las inglesas, donde decían, palabras no bastan, hay que hacer acciones, y fueron acciones realmente de carácter violento, para tratar de despertar y hacer ver que las exigencias de las mujeres tenían que tener un sentido y un lugar y un reconocimiento en el contexto histórico de la Inglaterra de comienzos de siglo. Claro, también ocurrió que finalmente, y como consecuencia del estallido de la guerra y de todo lo que significó los cambios en la política europea, les otorgaron el voto a las mujeres inglesas, pero se los otorgaron con un conjunto de condiciones, es decir, que las mujeres inglesas podían votar solamente a partir de los 30 años, de manera que lo que queremos insistir es que este proceso de lucha por el derecho al voto de la mujer fue complejo, fue largo, fue difícil y tuvo expresiones distintas en diferentes partes del mundo, y no solamente en Europa, sino también en América Latina, ¿no? Sí, en Venezuela llega, justamente la primera actuación pública de las mujeres, al menos demandando democracia, en 1928, con la generación del 28, pero va a ser posteriormente, con el fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando empieza esa lucha a consolidarse y a convertirse en un movimiento sólido para la exigencia de sus derechos. Pero antes no, como lo decía Inés al comienzo, no había votos ni para las mujeres ni para nadie, porque teníamos 27 años de dictadura, que es la dictadura más longeva, el gobierno más longevo de la historia republicana.
el de Juan Vicente Gómez, donde no había sencillamente votos para nadie. Entonces las mujeres se insertan o la inserción de las mujeres de la sociedad no puede pensarse dentro de la dictadura de Juan Vicente Gómez, ni mucho menos de la de Castro, ni del siglo XIX. Es justo al final de la muerte de Juan Vicente Gómez cuando las mujeres empiezan a construir ese movimiento. Claro, hay una cosa bien importante respecto al tema del derecho al voto de la mujer y los movimientos de las sufragistas, que tiene que ver con eso, lo que yo decía al comienzo y que muchas veces se pierde de vista o no se tiene presente, que es que la concepción generalizada en torno a la mujer era que su espacio debía ser el doméstico. Hay un autor venezolano que se llama López Méndez que decía y escribió en el siglo XIX que el cerebro de la mujer era más chiquito y por lo tanto eso impedía que las mujeres pudiesen actuar políticamente. Pero no solamente había una cantidad de razones biológicas que decían, momento, las mujeres no tienen coco para pensar en política, sino que había una consideración social, moral, proveniente de todo lo que tenían los usos religiosos, que la mujer debía atender a su esposo y a sus hijos. Entonces, lo importante de todo este proceso es el impacto que va a tener en las consideraciones relacionadas con el lugar de la mujer en la sociedad, porque no estamos hablando exclusivamente del derecho al voto, de lo que significa la posibilidad de participar políticamente, sino que lo que está de por medio en todo este movimiento, y por eso se habla de olas del feminismo, es cambiar la idea que se tiene del lugar de la mujer en la sociedad, donde por supuesto el tema político es crucial. Y cuando digo que esto no se pensó con anterioridad, es verdad, o sea, no estuvo ni en las luchas de la independencia, ni en las demandas del siglo XIX, e incluso, como decía Jesús, en tiempos de Gómez, la discusión sobre el derecho al voto de las mujeres. Ahí, o sea, uno puede hacer referencias de grandes figuras de la historia de Venezuela, por ejemplo, Simón Bolívar insistía, mujer, mi hijita, no te metas en política, le decía a María Antonia, su hermana. O sea que es un tema sensible porque muchas veces perdemos de vista lo que representó ese momento y ese proceso como ruptura con la idea que había sobre la mujer, ¿no? Y bueno, hay un artículo del Cojo Ilustrado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que la profesora recoge en un artículo que se llama La inserción de las mujeres en la sociedad, que da cuenta de cuál era el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, bueno, y ahora bastaría contrastarlo con la realidad de la mujer a finales del siglo. Es decir, el siglo XX es el siglo de la mujer en Venezuela. Sí, por ejemplo, este artículo que decía Jesús del Cojo Ilustrado, decía explícitamente, del lindero de su casa para afuera, la mujer no tiene nada que buscar. O sea, que era una concepción bastante sólida. Y también me parece importante dejar saber, bueno, hablábamos del proceso en Seneca Falls en Estados Unidos, del proceso de las mujeres inglesas, pero también sería presente tener presente que incluso en el siglo XVIII hubo unas mujeres de avanzada, como Olympe de Gouges, que en la Revolución Francesa, que declaró, o sea, que cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, bueno, la Declaración del Hombre y de las mujeres, ¿no? O sea, que esto es una lucha que no ha estado restringida o exclusiva de lo que serían las demandas de las sufragistas venezolanas. Pero sí me parece importante, y por eso hemos insistido en hacer esta contextualización, que se trata de eso, de un proceso histórico que va a generar un cambio profundo en la consideración y valoración de los espacios que deben ser ocupados por las mujeres en la sociedad. Bueno, la consolidación del movimiento va a venir después, en el año 1936, pero eso es tema del próximo episodio de Las Sufragistas. Bueno, lo seguimos esperando por aquí. Como saben, esto es una iniciativa no solamente de nosotros, los historiadores Inés Quintero y Jesús Piñero, sino también de Voto Joven, la organización que nos está apoyando en esta iniciativa. Los esperamos.